Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Marcos, capítulo 11, vamos a leer el versículo número 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y el tema que vamos a tener en esta tarde se titula La entrada triunfal de Cristo. La entrada triunfal en Jerusalén, como seguramente puede leer en este título que ha sido añadido para esta sección. Y esta entrada de la cual estamos hablando se refiere básicamente a cuando Jesús llegó a Jerusalén. Y ese momento específico de la historia era exactamente el domingo anterior al día cuando él iba a ser crucificado. Para que me entienda, era el último domingo donde el Señor Jesucristo iba a estar en su ministerio terrenal. Así que ese es el contexto histórico de tiempo en el cual nosotros estamos hablando, el domingo antes de su crucifixión. Y este pasaje en particular es narrado por los 4 evangelios. Así que hay varios asuntos que cuando los traemos juntos nos dan mucha mayor luz. Hay mucha información cuando lo leemos de manera conjunta. Y esta entrada triunfal fue un acontecimiento muy, muy importante en lo que respecta al plan redentor de nuestro Dios. Un evento único en la historia de la humanidad, lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Ya habían transcurrido más de 3 años desde que nuestro Señor había iniciado su ministerio terrenal, allí cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y ahora de manera sorpresiva nos encontramos con algo que no era típico ni usual en el ministerio de nuestro Señor. De hecho, Él va a permitir una celebración en torno a Él, algo de lo cual Él había sido muy, muy esquivo. Él se mantenía usualmente alejado de cualquier asunto que le revistiera una exposición pública o una exposición de carácter publicitario. Más bien estaba en un lugar como Galilea, por ejemplo, un lugar bastante simple, muy lejos de esta vida activa en la capital de esta nación, Jerusalén. Lo vemos a veces orando en lugares solitarios, en lugares remotos. Así que lo vemos de una u otra manera alejado de todo lo que respecta a asuntos públicos. De hecho, también lo vemos diciéndole a las personas que habían sido sanas, que no contaran de este milagro que ellos habían experimentado, porque resulta que no era el momento de que esto fuera sabido. Pero que hay algo diferente, hay algo opuesto. Ahora es una situación distinta. Una situación completamente opuesta a esto que acabo de mencionar. Ahora el Señor estaba permitiendo una celebración, que multitudes se reúnan, multitudes estén allí y estén dando vítores, como lo vamos a ver a continuación. Ahora el contexto de lo que vemos allí, además, era mucha gente. De hecho, se aproximaba la Pascua, en un par de días, aquí cuando estamos en el capítulo número 11. Faltaban pocos días para que esto se celebrara. Así que muchas personas venían a Jerusalén para participar de la Pascua. Se estima aproximadamente 2 millones de personas. Para que tengamos una idea, sería aproximadamente 10 veces o un poco menos la cantidad de personas que viven en Temuco. Una gran cantidad de personas se daban cita en aquel lugar, producto de esta festividad o este asunto que se iba a celebrar, que era la Pascua. Entonces, tampoco debemos pensar que nuestro Señor se va a aprovechar de esta cantidad de gente que estaba dándose cita en aquella ciudad para poder entonces ahora lograr algún provecho o lograr aplausos o lograr reconocimiento. No era ese el propósito en absoluto de cambiar, permítame decir esta palabra, una estrategia, que no es una estrategia, pero para que me entiendas, ya no era momento de estar allí buscando que no darse a conocer, sino ahora debía ocurrir algo que precisamente necesitaba que esto ocurriera. Y esto era que había llegado el momento, había llegado el punto cúlmine de su ministerio aquí en la tierra, había llegado el instante en que Cristo, el Hijo de Dios, debía ir al Calvario, debía ir a pagar por el pecado, debía ir a llevar las consecuencias eternas del pecado en contra de Dios, de todo tipo de personas. Era un momento muy particular en la historia,
un momento único, pero que es un momento inigualable en la historia de la humanidad. Así que esta gran obra que el Señor iba a realizar, esta tremenda obra que se iba a llevar a cabo, insisto, única en la historia, no conviene que se haga sin la debida atención de las personas. De ahí este cambio en la manera de relacionarse con las multitudes. El tiempo había llegado. De hecho, cuando leemos el libro de Marcos, capítulo número 8, en ese momento el Señor comienza con mayor claridad a hablarle a sus discípulos de lo que le iba a acontecer, de los sufrimientos que él iba a tener que llevar. Pero antes lo mantenía en secreto. Cada vez que iba camino a Jerusalén, acercándose a este momento que lo vemos narrado aquí, iba a haber más luz y ahora él se iba a presentar con claridad. Aquellas palabras de Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio terrenal: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, al final de su ministerio terrenal, a punto de ir a la cruz del Calvario, una vez más como que resuena por medio de esto que está ocurriendo aquí, de darse a conocer públicamente con un propósito. He aquí ahora el Cordero de Dios claramente mostrado que quita el pecado del mundo. Y la manera como aquello iba a ser hecho es yendo al Calvario, 5 días después de esto que estaba ocurriendo acá. Es un día domingo y nuestro Señor fue a la cruz el día viernes. Así que esto no podía pasar desapercibido. Esto no podía pasar como sin ningún tipo de interés. La más grande obra iba a ser realizada en un par de días y esto debía también estar allí en la palestra. Entonces, es obvio que esto tiene relevancia para nosotros, porque el Evangelio se muestra aquí, resuena delante de nosotros para mostrarnos la maravilla de Cristo, la maravillosa obra que él hizo en la cruz del Calvario en favor de pecadores. Así que ese día vemos a Jesús aquí entrando a Jerusalén, los versículos 1 en adelante. Venía sentado sobre un animal, como lo provee también el relato. Venía caminando también luego de estar sentado en este animal. Ponían en el camino mantos, ponían también ramas de palmeras. Y todo esto obviamente tenía un significado. En nuestro contexto, cuando hablamos de algo que es importante o dar honor, hablamos de alfombras rojas. Eso es lo que hoy día entendemos. Cuando hay ciertas actividades, siempre hablamos, se le pusieron la alfombra roja como señal de cierto honor que se le da a esa persona o cierta importancia que tiene, etcétera. Pero en aquellos años, por cierto, no eran alfombras rojas, eran mantos, eran ramas que se ponían para dar entrada a algún rey, alguna persona que era digna de honor. De hecho, eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, ilustrado de manera perfecta en el libro de Reyes. Así que vemos al Señor pasando por esto y las personas le aplaudían, las personas daban voces hacia el Señor, le adoraban y decían: el Rey que viene en el nombre del Señor. Versículo 9. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entonces vemos al Señor ahora llegando a Jerusalén, parte del plan de Dios, parte del propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Y lo que quiero tratar en esta tarde es tomar algunos puntos de lo que aprendemos de este relato. Hoy día es lo que se conoce como Domingo de Ramos, precisamente viene de este asunto de los ramos que eran puestos delante de él. Entonces, el día viernes vamos a tener un culto también para hablar de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y quiero entonces tomar algunos puntos para poder ver qué es lo que aprendemos aquí, de este relato que hallamos en el capítulo número 11. Así que voy a simplemente nombrar 5 puntos que quiero obtener de este relato para ver cómo el Evangelio se presenta aquí, cómo también se nos hace un llamado a estar a cuentas con Dios. En primer lugar, este pasaje nos muestra algo muy relevante, que todo lo que Cristo hizo, lo hizo absolutamente voluntario. Nadie le obligó a ir a Jerusalén, Él sabía a lo que iba. Él tenía claro las cosas que iban a ocurrir allí. Nadie le obligó a enfrentarse a esta realidad, a experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia que Él iba a tener que vivir. Luego de un par de días lo vamos a ver allí en Getsemaní, donde vemos que su alma fue comprimida por ese dolor que iba a venir, llegando a expresar esas palabras: si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, esto nos muestra que nuestro Señor se entregó voluntariamente a esta obra que Él iba a realizar.
3 años estuvo cumpliendo su ministerio lejos de Jerusalén, en Galilea, en Capernaum, yendo de aquí para allá. Pero ahora la hora había llegado. Era el momento de ir a la cruz, era el momento de ir a hacer aquella gran obra que él había venido a hacer. Y él entonces voluntariamente se acercó a poder cumplir esta tremenda y maravillosa obra allí en la cruz del Calvario. Así que ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de nuestro Salvador. Él no escatimó ningún sacrificio para poder entonces traer salvación a los perdidos. Ese es el amor de nuestro Salvador. Ese es el amor de Cristo, en que siendo aún pecadores, estando lejos de Dios, bajo condenación, siendo enemigos de Él, siendo pecadores, Él murió. Él vino a sufrir, se entregó a un terrible castigo para pagar la deuda por el pecado y ofrecer ahora perdón gratuito a quienes vienen delante de Él. Así que lo primero es eso. Nuestro Señor voluntariamente se entregó a llevar el castigo por el pecado. Eso es lo primero que quiero mencionar. Él voluntariamente, cuando era el tiempo, se acercó a Jerusalén, sabiendo que la hora había llegado donde Él iba a entregar su cuerpo en sacrificio. Pero en segundo lugar, también hay algo muy importante que nos muestra este relato, que todo estaba bajo el control del Señor. Nada se escapaba de su control. Todo estaba perfectamente diseñado en la eternidad y no había nada, absolutamente nada, que estuviera fuera del control de Cristo. Si leemos del versículo 2 hasta el versículo 7, los detalles que se dan cuando manda a 2 de sus discípulos a buscar este pollino, este asno, entonces los detalles se dan de manera exacta, mostrándonos que todo, absolutamente todo en ese momento estaba bajo el control de nuestro Señor. Estos últimos días, de hecho a partir de acá, iban a ocurrir un montón de cosas. El Calvario es el momento cúlmine de todos los eventos que iban a ocurrir, muchos sucesos. De hecho, si vamos, por ejemplo, y leemos en el versículo número 12, vemos allí que al día siguiente, ya era lunes, iban a ocurrir un par de cosas. Luego vamos al versículo 20, la higuera allí, una vez más, y pasada por la mañana, día martes. Cómo se van narrando estos eventos que iban a ocurrir hasta el día jueves, cuando nuestro Señor iba a ser juzgado injustamente en aquella noche y luego el día viernes iba a ser llevado a la cruz. Muchas cosas estaban pasando allí. Muchos eventos estaban viniendo uno tras otro. Y esto podría llegar a hacer pensar a sus discípulos, hacer pensar a los que los rodeaban, a aquellos que habían sido salvos por Él durante su ministerio terrenal, a que todo esto simplemente era un plan hecho por sus detractores y nuestro Señor no era más que una víctima de estas circunstancias sin tener ningún control de todo esto. Pero el Señor, por medio de este relato, nos está mostrando que todo esto no solamente es algo voluntario, sino que en segundo lugar es algo que está bajo su control. Nada estaba ocurriendo fuera del plan que Dios había establecido para poder redimir al hombre de sus pecados. Así que Él estaba también preparando a sus discípulos para esta difícil semana, estos días difíciles que iban a tener que experimentar, mostrándole que Él estaba al control de todo. Detalles específicos son dados aquí que se cumplen de una manera perfecta. Y de hecho este acto que ocurre acá, que la gente comience a dar estos vítores en favor de Cristo, y va a provocar además un deseo vehemente en los fariseos de poder ahora llevar a cabo este plan que ya estaban diseñando de poder dar muerte a Cristo. Todo esto estaba bajo el control del Señor. Así que por medio de esto también iba a provocar ese odio en los fariseos para poder entonces que ellos planearan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo era plan de nuestro Dios. No hay nada que se escape del control de Dios. Así que eso es lo segundo que quiero mencionar de este relato. No solamente fue algo voluntario, se acercó a Jerusalén, sino que también hay una descripción perfecta de que Cristo estaba al control de todo lo que allí estaba pasando. Pero hay algo más que quiero mencionar en tercer lugar, porque este relato, si lo unimos al libro de Mateo, por ejemplo, nos provee que el Señor está mostrando que Él era el Mesías prometido, porque las promesas que se habían hecho en relación al Mesías se cumplían perfectamente en Él. Así que Él estaba haciendo una declaración pública en este momento de que Él era el Mesías y que las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Él. Y de hecho lo que está ocurriendo aquí
Es algo que fue narrado en el Antiguo Testamento. Se me acompaña al penúltimo libro de la Biblia, el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Mira lo que hallamos aquí. Alégrate mucho, Zacarías 9:9, hija de Sión, da voces de júbilo. Eso es lo que está pasando aquí en la entrada en Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, cuando el Señor ahora, delante de todas estas personas, se presenta de esta manera, lo que está haciendo es mostrando que esa profecía se cumplía en Él. Hay muchas otras profecías también que obviamente se cumplían en Él, pero Él se está presentando de manera clara ahora que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él había venido a redimir a su pueblo de sus pecados. Así que se está identificando de manera clara ahora que Él era el Mesías. ¿Ve el contraste? Antes le decía a las personas, no digas lo que ha ocurrido, simplemente anda aquí, anda allá, haz esto otro, pero no hagas público esto. Pero ahora Él tomó la iniciativa para mostrarse a la gente como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Así que Él estaba entrando a Jerusalén como un rey victorioso. Pensemos, hoy día es domingo. El viernes iba a ser la crucifixión. Días antes, Él entraba a Jerusalén como un rey victorioso, aclamado por el pueblo. Le daban tremendos gritos allí, le hablaban y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanas. Eso era lo que escuchaba en ese momento nuestro Señor. Ya dijimos, las multitudes ponían mantos delante de Él en su caminar allí en el asno. Ponían ramas de palmera para que pasara sobre ello, como lo dice el versículo número 8. Cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino en señal de honor. Él era el rey. Era un acto de homenaje a su realeza, como se presenta también en Segunda de Reyes 9:13, como era la costumbre en aquellos años. Así que la gente lo que hace es ver a Cristo como rey, con todo entusiasmo. Son vítores tremendos, insisto, verso 9, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, hosana en las alturas. Era una cena maravillosa en aquel momento. Así que todas las calles de la ciudad, en la medida que avanzaban, estaban abiertas a Él. Recibía alabanza y la adoración de la gente. Entonces el Señor estaba identificándose abiertamente, declarando con claridad que Él era su rey, el Mesías que estaban esperando. La pregunta es, ¿qué estaba mal con esto? Hasta aquí parece que todo va bien. La gente reconociendo que era el Mesías prometido. La pregunta es, ¿qué va mal con todo esto? Este es el cuarto punto que quiero tratar. Porque lo que vemos aquí también es la indiferencia de las personas hacia Cristo. Lamentablemente la alabanza que ellos estaban dando, estos vítores, estos hosanas, estas bendiciones que elevaban, no eran más que un reconocimiento superficial, porque ellos no vieron a Cristo como un Salvador que venía a libertarle de sus pecados. Ellos no veían al Mesías como aquel que venía a redimirle de la esclavitud espiritual en la que ellos se encontraban. Estas palabras que decían hosana, el Señor salva, no eran más que una idea superficial de lo que realmente Cristo había venido a hacer. Porque ellos veían al Mesías simplemente en un sentido terrenal. Alguien que iba a venir a librarle del yugo romano, a librarle de esa circunstancia en la cual se encontraban en ese momento de la historia. Así que el Señor conocía este entusiasmo falso. No se dejaba sorprender. De hecho, un relato paralelo añade que Él hizo lamento sobre la ciudad de Jerusalén, sabiendo lo que había en el corazón, sabiendo lo que había detrás de esas palabras que ellos expresaban. Así que Él conocía que este entusiasmo tenía un fundamento falso para la mayoría de las personas que estaban allí. Ellos tenían la idea de un libertador, de una nación, un caudillo, una persona que por medio de las armas tal vez, por medio de alguna estrategia humana, iba a libertar a la nación judía de la esclavitud, del yugo de los romanos. Y estaban expectantes por este evento. Pero ellos no estaban esperando un Salvador. Ellos no estaban esperando a alguien que les emancipara del dominio, del pecado, de la circunstancia delante de Dios. Ellos no tenían preocupaciones por el pecado. No había preocupación por su alma. Solamente eran preocupaciones terrenales.
preocupaciones del carácter, cómo yo puedo ser libre como nación, pero ninguna preocupación espiritual. También Jesús sabía que cuando un par de días después le vieran con debilidad, estas mismas personas que aquí estaban gritando todos estos asuntos, tan solo días después le iban a rechazar. Estas mismas personas que le aclamaban iban a despreciarle. Estas mismas personas que aquí gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tan solo un par de días después, con toda su fuerza, iban a gritar crucifícale, crucifícale. Ellos le dieron la bienvenida aquí en este pasaje, porque le vieron como un libertador político militar y nada más que aquello. Lo aplaudieron como rey, lo recibieron con hosanas, lo recibieron con bendiciones, le reconocieron inclusive como el hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Cristo no cumplió las expectativas que ellos tenían del Mesías, en este carácter terrenal, insisto, ellos simplemente, ellos se pusieron en contra de Cristo, en contra de Él. Quienes lo aplauden aquí como héroe, luego lo rechazarían. En pocos días cambiarían su discurso de hosanas a que muera, a muerte para Él. Él no vino en un hermoso caballo, con ostentación, con un ejército, como lo haría un rey de esta tierra. Él vino de una manera completamente diferente, porque su reino no es un reino terrenal. Él no necesita ejércitos, Él no necesita armas, Él no conquista naciones, sino Él conquista el corazón y la mente de personas. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo es que el Señor obra y transforma y conquista las almas? Él comienza a iluminar nuestra vida, nuestra alma que está en tinieblas. Esas cosas que rechazábamos, esas cosas que no considerábamos, estos asuntos que eran algo que nos provocaba enojo inclusive, los asuntos espirituales, es una pérdida de tiempo. Yo soy joven o yo estoy en la mejor época de mi vida, yo necesito disfrutar. Y cuando viene ahora y nos presentan a un Salvador, todo aquello va en contra de nuestro estilo de vida, nuestra manera de entender la vida. Entonces viene el Señor y comienza a iluminar nuestra vida, comienza a mostrar nuestra realidad, la realidad de nuestra alma. ¿Qué es lo que vemos cuando el Señor nos ilumina? Vemos nuestra indignidad, por ejemplo, ante Él. Y nos preguntamos ahora, ¿quién soy yo? Comienzan a haber un entendimiento que antes no teníamos. Antes decíamos, yo soy el rey de mi vida. Y ahora nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que por mí Él pueda hacerse humano, pueda sufrir y pueda morir? Y ese tipo de preguntas Dios comienza a traer a nuestra vida. ¿Quién soy yo? Comenzamos a ver nuestra indignidad. Vemos la necedad de gastar nuestra vida sin considerar al Señor, rechazándole constantemente, no haciendo caso omiso al llamado amoroso y tierno de Dios, a que vengamos a Él y estemos a cuentas con Él. Él llama a las almas con amor. Él llama a las almas con gracia, con misericordia, trayendo comprensión acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mostrando la realidad de ese sacrificio en la cruz que Él hizo en favor de pecadores. Comenzamos a ver que lo que llevó a Cristo allí fue nuestro pecado, nuestra maldad delante de Dios. Fue la incapacidad que había en nosotros de poder limpiarnos a nosotros mismos. Comenzamos a entender estas cosas en la medida que el Espíritu Santo comienza a obrar, a iluminar nuestra mente, a iluminar nuestras tinieblas espirituales. Comenzamos a ver la necesidad de Cristo, de que Él haya venido a esta tierra a vivir una vida perfecta, una vida recta en obediencia a Dios, una vida que no podemos vivir, pero que luego haya ido a la cruz del Calvario sin haber cometido pecado, hacerlo en favor de aquellos que sí habían cometido pecado. Comprendemos todas estas cosas en la medida que Dios en su amor comienza a mostrarnos cuán lejos estamos de Él. Comienza a haber un despertar a estos asuntos por medio de preguntas. ¿Qué va a ser de mí en la eternidad? ¿Qué va a ser de mí cuando muera? ¿Dónde irá a pasar la eternidad? Ahora vemos la santidad de Dios y decimos, no puedo cumplir esas demandas de Dios. Y Dios comienza a trabajar, comienza a traer convicción de pecado en nuestra vida. Esto es lo que soy yo y a no ser que me arrepiente y el Señor me perdone, no hay esperanza para mí. Y Dios nos comienza a llevar a aquel lugar donde confiamos en Cristo con todo nuestro corazón. Así que al ver esta historia,
También vemos la diferencia, la falsedad de estos hombres. Pero aquello debemos reconocer que no es más que una también ilustración de quiénes somos nosotros delante del Señor. Cuán indiferentes somos delante de Él. Tal vez decimos hosanas. Tal vez igual decimos bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero al poco andar en nuestra vida le rechazamos. Vamos en contra de Él y vivimos para nosotros mismos. No piense que son tan solo estos hombres en aquel momento. Esto nos ilustra. Ilustra a los hombres en toda época de la historia. Así que el Señor fue voluntariamente a hacer todo esto. Nos muestra que Él estaba al control de toda esta situación. Nada se escapaba de su autoridad. Se presenta con claridad a sí mismo como el Mesías prometido, tomando esta profecía en Zacarías y mostrándola a las personas. Pero insisto, muestra la indiferencia de los hombres al Salvador. Pero quiero terminar tomando el último punto para esta tarde, porque hay algo que Dios también muestra aquí. El Señor muestra por medio de esta narración, de esta historia. Nos dice que el Señor no rompe sus promesas. Este es un plan eterno, que lo vemos aquí cumplido cuando el Señor viene, se aproxima a la cruz del Calvario, va a ir a sufrir, va a ir a entregarse, allí va a ser entregado, a llevar el castigo por el pecado. Y todo esto era plan de Dios, a lo cual nuestro Señor no rehuyó. El Señor es alguien que cumple sus promesas. Y quiero tomar esto simplemente para poder decirte que si vienes delante de Él, si vienes delante del Señor en arrepentimiento, y tú dices, Señor, soy como esos hombres, que tal vez tienen cierto reconocimiento, pero la verdad es que nunca me he arrepentido de mis pecados. Y se los confiesas al Señor y le dices, estos son mis pecados, esta es mi vida, esto es lo que he hecho, estas son mis indiferencias, estas son las cosas que he hecho, estas son las cosas que han dominado mi vida. Aquí están, Señor, te las confieso. Aquí está el orgullo, aquí está la mentira, aquí está la violencia, aquí está la vanidad, aquí está un montón de asuntos que han dominado nuestra vida, toda nuestra vida. Serán 10, 20, 30, 50, 70 años, la edad que tú tengas. Y tú dices, esto es lo que ha dominado mi vida. Aquí está, Señor. Este es un problema mío. No es un asunto de la sociedad simplemente. No es un asunto de mi crianza. Muchas de esas cosas potencian. Hay algo que hay en mi corazón y que se manifiesta externamente. Señor, esta es un problema personal. Y te los confieso. Aquí está, Señor. Yo no puedo limpiarme a mí mismo. Confiesas tus pecados, pero a la vez crees en Cristo. Él es el Mesías. Él es el Salvador. No solamente viene a darte una buena vida, a llenarte de bendiciones materiales, a llenarte de asuntos temporales, sino Cristo viene a poder reconciliarnos con Dios. Y al ver tu indignidad y tu incapacidad, tú dices, yo confío que Cristo es el único camino, es el único medio por el cual yo realmente puedo alcanzar perdón de pecados. Si tú vienes delante de Él, el Señor cumple sus promesas y Él te recibirá. Cambiará tu corazón indiferente en un corazón ahora que quiera gozarse en el Señor. Cambiará un corazón engañoso a un corazón que haya deleite en servir al Señor y en obedecerle. Dios cumple sus promesas. Y esta es la garantía maravillosa del Evangelio. El que Él viene, Él no le echa fuera. Y nos aferramos a esa promesa. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y si tú vienes delante de Él con sinceridad, dice la Biblia que Él te recibirá. Te dará su Hijo, te dará un nuevo corazón, una nueva vida. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Así que, querido amigo, créeme, no hay ni habrá historia como la del Señor. Su amor es inigualable. Su amor es incomparable, su amor es excelso, no hay nada como esto en la historia de la humanidad. Así que si vienes en arrepentimiento, en confianza en Cristo como el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios, experimentarás el gran amor de Cristo, el gran amor de nuestro Salvador. Entenderás ahora el verdadero sentido y propósito de la vida y le servirás, le honrarás con todo tu corazón. Tremendas palabras que hallamos aquí días antes de que Él fuera a la cruz, mostrando lo que Él es, mostrando lo que el hombre es, lo indiferente que es a Él, pero a la vez mostrando que en Él hay esperanza, en Él hay salvación y en Él hay vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.